Bueno, ahora, ahora la cuestión es usar todo lo que hicimos nosotros desde el punto de vista formal para determinar qué forma tienen E' y B' a partir de E y B. ¿Está bien? O sea, esto sería cómo transforman los campos. Nosotros sabemos que los campos están metidos en el tensor de campos F mun U. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que F mun U prima es igual a lambda mu delta, lambda nu teta, F delta teta. ¿Está bien? Esto es cómo transforman los campos. Para distinguir un poquitito más, tengamos claro la diferencia. Una cosa es cómo transforman los campos y otra cosa es decir que las leyes son invariantes. Por ejemplo, las leyes de Maxwell inhomogéneas que nosotros habíamos establecido como... Esto como repaso, ¿eh? F mu nu, U0, J nu, se mantienen igual. O sea, los tensores cambian, pero la ley es la misma. ¿Entiende eso? Si no, estaríamos en un problema, ¿no? O sea, estaríamos obteniendo leyes que valen en un lugar y no en otro. No serían tanta... La palabra ley, digamos, no sería muy general que digamos. Así que el hecho de que nosotros trabajemos con tensores asegura que la forma no cambia. Pero bueno, acá estamos hablando de, dado un tensor, como es el mismo tensor, pero en otro sistema inercial. ¿Está bien? Y aprovechar ese conocimiento para obtener los campos. Porque nosotros sabemos que si en el sistema inercial S, este tensor es, en su forma, ¿no? Contravariante, es 0, 0, 0, 0, porque es antisimétrico, y acá tenemos menos E, X sobre C, menos EY sobre C, menos EZ sobre C, y acá tenemos X sobre C, EY sobre C, EZ sobre C. Si tenemos eso, y acá tenemos los campos, entonces el F' estrellita, va a ser lo mismo, pero con los campos primados, ¿no? Entonces, yo ya sé cómo es la transformación de F, de alguna manera ya sé cómo es la transformación de los campos. Simplemente, ¿sí? Obtengo el F' en función del F no prima, ¿no? El F sin prima. Y ahí me fijo cómo transforman los campos. Por ejemplo, si yo tengo el campo EX, ¿sí? En el sistema primado, yo sé que es F10 sobre C, por lo que dijimos antes. Pero primado. ¿Está bien? O sea, que no confundamos el 1 con el prima. F prima 1, 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que vimos recién. Ah, por C. Ahora, yo sé cómo transforma el F'. ¿Sí? O cómo transforma el F en general. Transforma de esta manera. Eso va a ser lambda 1, 0. Lambda. Perdón, 1, 0, no. 1 mu. 0 nu. F. 1 y el C ese que está como una constante. ¿Se entiende? Acá este 1 es este. ¿Ok? Y este 0 es este.
Simplemente estoy aplicando la transformación de los campos, pero para una componente particular del tensor. La componente 1, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que puedo pensar acá es que acá el mu y el nu suma. O sea, acá tendríamos 16 términos, ¿no? Porque son dos sumas, ¿sí? Una dentro de otra de 4 términos. 4 por 4 es 16. Lo bueno es que acá vamos a trabajar el producto tensorial en vez de acomodar todo para hacerlo un producto matricial, ¿sí? O sea que nosotros en principio tendríamos 16 combinaciones de mu diferentes, pero de ellas casi todas son nulas. Así que vamos a elegir inteligentemente cuáles son las que, las que sobreviven, digamos. Vamos a correr esto un poquitito. Ah, ah, ah. Fijémonos, acá el mu y el nu, las componentes de las transformaciones de Lorentz que sobreviven, ¿sí? Piensen los valores de mu y nu. Si yo pongo mu igual a 0, esa transformación de Lorentz, ¿sí? ¿Tiene esa componente? Sí, ¿no? Porque sería el 1, 0, el lambda 1, 0, ¿sí? A ver, lo voy a hacer así. Supónganse, vamos a suponer que esto es 0, 0. Y si no sobrevive, ¿sí? La tachamos directamente. La 0, 0 sería lambda 1, 0. Lambda 1, 0, esto es menos gamma beta, ¿no? Porque no está en la diagonal. Las que no estaban en la diagonal eran menos gamma beta. Y el otro sería lambda 0, 0. Está en la diagonal, sería gamma. ¿Está bien? El tema es que en la componente 0, 0, el tensor de campos, ¿cuánto vale? 0 porque es antisimétrico. Cero. ¿Está bien? Si hago 1, 1, lo mismo. Acá la componente va a ser 0. ¿Está bien? O sea, hay muchas componentes que se van a ir, que son todas las simétricas. O sea que no podría elegir una combinación simétrica porque ya el tensor de campo se anula. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, todas las combinaciones que sean simétricas las saco. Entonces me quedarían 1, 0. Vamos a empezar con los menores para la derecha. Está bien, 1, 0. Esto me quedaría 1, 1, que es gamma. ¿Sí? Esto sería 0, 0, que es gamma. Y estos dos, o sea que esta lo ponemos los dos acá. Eso sería, el 1, 0 sería el X, ¿no? Por lo que habíamos visto antes. ¿Se entiende? ¿Mm? Sin primar, porque ahora es el tensor en el sistema S. ¿Ok? Sí. 0, 1, esto sería eh, gamma, esto sería menos X. El 0, 1 acá sería gamma menos gamma beta. Menos gamma beta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Ahora, eh, fíjense que la combinación acá, si yo pongo, en esta pongo 2, 3 o 4 en el índice mu, me va a dar 0.
¿Estamos de acuerdo? 2, 3 o 4, estoy pensando, ¿no? Lambda 1 mu, con el mu. 2, 3 o 4 me darían 0. ¿Sí? Acuérdense cómo es el gamma. El lambda, perdón. El lambda es gamma gamma 1 1 menos gamma beta menos gamma beta 0 0 0 0 0. ¿Está bien? Fuera de la componente X y la componente temporal es la identidad. Es esto. ¿Mm? Así que no se mezcla el 1, ¿sí? No se mezcla ni con el I ni con el Z, y el 0 tampoco se mezcla ni con el I ni con el Z. ¿Está bien? Eso se ve, ¿no? Sí. O sea que Sí. las únicas componentes que sobreviven son esas. Son estas dos. Entonces, L'X va a ser igual a gamma al cuadrado. Acá me queda menos por menos por menos. Un menos. Gamma al cuadrado. Beta al cuadrado. X. Y esto es gamma al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado. X. Y gamma al cuadrado es 1 menos beta al cuadrado a la menos 1. O sea que esto se cancela con esto. Y esto entonces me da E'x igual a X. Conclusión, campo eléctrico en la dirección de movimiento no cambia. Estamos hablando de la dirección de movimiento porque estamos siempre asumiendo que el sistema inercial se mueve, el S' se mueve en X con respecto al primero, al S. ¿Se entiende lo que hice? Bien. Yo no tanto. Quedo así un ¿Eh? poco. Ese último paso, ¿qué enseñaste ahí? Y el gamma al cuadrado, ¿te acordás que es 1 sobre raíz de 1 menos beta al cuadrado, no? Ah, Sí, el beta era B sobre C. Bien, vayamos al I. En algún lado vamos a tener que empezar a usar los campos magnéticos y no vimos cómo aparecían los campos magnéticos. Así que hagámoslo ahora, ya que está. ¿Sí? Y ya ahí se ahorran una cuenta que le había dejado. Por ejemplo, el campo magnético en la componente I es epsilon IJK o hagámoslo mejor. Pensemos que IJK son cíclicos, ¿no? O sea que si I vale 2, J vale 3 y K vale 1. Si I vale 3, J vale 1 y K vale 2. Son cíclicos. Si esos índices son cíclicos, entonces el rotor, la componente I del campo magnético va a ser la derivada en la dirección J de la componente K menos la derivada en la dirección K, la componente J. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, si yo empiezo a jugar con los subíndices, esto sería hacia acá abajo y esto estaría acá arriba y esto estaría acá abajo y esto estaría acá arriba. Y si yo quiero pasar toda la notación para arriba porque quiero jugar con el tensor de campo, ¿sí? En esa descripción que es contra variante, acá me va a quedar menos la derivada J acá más a J. ¿Está bien? O sea que esto me queda KJ
Y esto es el tensor métrico, perdón, igual el tensor de campo, KJ, ¿no? O sea que el BI es la componente KJ del tensor de campo, ¿sí? Siendo que I, J, K son cíclicos. O sea que si yo tengo acá, acá van a estar los campos magnéticos, ¿no? Acá va a estar, esto va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces acá yo voy a tener la componente 2, 1, ¿no? Esa sería la componente 2, 1. O sea, esto sería F 2, 1, ¿no? En ese lugar. Porque acá está 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 3. La componente acá sería 2, 1. ¿Ok? Se carga la componente 2, 1 y yo sigo el esquemita que yo obtuve para el campo magnético. Acá el campo magnético que va es, a ver, ¿quién me lo dice? Fíjense, J, K, I es cíclico, ¿no? Va así, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y al revés, ¿no? I, J, K. Entonces, si esto era el 2-1, el F2, el F, sí, 2-1, acá va el BZ, que es el B3. ¿Está bien? O sea, BD3 es igual a F21. Eso respeta la reglita ahí Claro. que tuvimos recién. FJK. ¿No? 1, 2, 3. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora sí. Bien. Este que está acá es el F31. Entonces, fíjense, F31. Y acá, fíjense que ya ahí yo no puedo hacerlo cíclico a eso. Si yo tengo que poner un 2 acá, tengo que enchufarle un signo menos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese menos viene de invertir estos dos, que sería el F13. ¿Está bien? Pero ese F13 está en el otro lado de la matriz. ¿Está? Entonces acá sería menos BI. ¿Mm? Acá creo que es BX. Pero bueno, yo ya tengo la regla. Más allá de cómo van los campos magnéticos, mi regla es esta. ¿Mm? Para, para obtener los campos magnéticos del tensor de campo o, ¿sí? O al revés. Bueno, entonces vayamos ahora a calcular cuánto vale el E'I. No sé si lo vamos a necesitar ahora, pero seguramente después sí vamos a necesitarlo. El E'I es igual a, dijimos, épale, al F20, ¿no? Por C. Repaso, yo sé que esto es duro. Pero primado o sin primar el F. Primado, ¿no? Muy bien, Mica. Sí, primado. ¿Está bien? Entonces, transformo eso
F mu nu y el C que arrastro. Y hago lo mismo que antes. Hago mu nu igual a todos los que sean 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ya sé que no van. Por el F. Ahora, en el nu, ¿sí? Solamente me fijo que puede ir el 1 o el 0, el nu. Este puede ser 1 y 0 nada más. ¿Está bien? ¿Sí? Porque los demás te van a dar un elemento de matriz diferente igual a 0. ¿Está bien? Bien. Y en el mu, los únicos que chocan con el 2 es el mu igual a 2. ¿No? Voy a la matriz. Esto no importa si uno pierde tiempo en esto. ¿Sí? El mu igual a 2. Dijimos acá el 2. ¿Está bien? Con el único conecta es con el 2. ¿Está bien? Entonces el mu solamente puede tomar valor 2. Fíjense que estamos obteniendo la transformación de campo de una manera completamente abstracta. Después lo vamos a hacer hablando de física. Pero bueno, está bueno verlo esto por alguna vez. Mu nu, entonces puede ser 2, 0 y 2, 1. Son esas dos posibilidades. Y en estas dos posibilidades, acá este elemento de matriz me va a dar 1. Este me va a dar gamma, porque es 0, 0. ¿Está bien? Y esto me va a dar EI, ¿no? Porque es la componente de 2, 0. ¿Está bien? Y en el 2, 1, esto me va a dar 1. Esto me va a dar menos gamma beta, ¿no? Porque sería el 0, 1. Y este 2, 1 en el F me va a dar, lo habíamos visto con el campo magnético, ¿sí? Acá pongo arriba, ¿sí? 2, 1. Entonces este me daría 3, ¿no? Porque son cíclicos. Fíjate que me quedaría 3, 1, 2, ¿no? Son cíclicos. Entonces me daría esto B, Z, pero sin el C. Pues acá le tengo que enchufar el C. Listo, ya con esto estamos, ¿no? Es lo último. Entonces me quedaría que I va a ser igual a gamma por I menos gamma beta por BZ, C. Esto es igual, el beta es B sobre C, ¿sí? Entonces me quedaría menos gamma B, BZ. O sea que me quedaría L'I gamma por I menos B, BZ. ¿Mm? Esa sería la transformación de campo para E'. Después tenemos que hacer la misma cuenta para E'Z, para B'X, B'I, B'Z. ¿Está bien? Y esa sería una forma absolutamente formal de obtener los campos transformados. Porque básicamente estoy usando esto. La transformación de campos, ¿sí? Sabiendo que F es un tensor. ¿Está? Y ya yo tengo eso. Listo. Ahí terminamos la parte
la parte formal. Épale. Se me está revelando. ¿Mm? Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, tarea 5. Completar las 4 que faltan, haciendo el mismo procedimiento. ¿Sí? Fíjense que ahora, en esta transformación de campos, por ejemplo, esta es la última que obtuvimos, no importa cuál es la asignatura con la que yo estoy usando el tensor métrico. ¿Se acuerdan que el G dependía, la asignatura definía el tensor métrico? Ya esto es independiente, tiene que ser un resultado que es independiente, porque estamos hablando de física, ¿no? El tensor métrico sirve para describir las cosas de alguna manera u otra, pero la física no puede variar por una descripción, ¿está bien? Esto es independiente del tensor métrico. Si uno usara el tensor métrico que usa el Griffith, te tendría que dar el mismo resultado. Así que uno puede comparar estas ecuaciones con las que aparecen en el Griffith. ¿Ok? Bien, adición de velocidades. Bueno, para seguir, ahora si queremos realmente obtener la transformación del campo usando un poco más de física, tenemos que saber sumar velocidades. Ya dejó de valer Newton o Galileo, ya las velocidades de los sistemas inerciales no se suman. Voy a cambiar de... ¿Qué quiere decir que no se suman? Si un coche viene 10 kilómetros, ¿sí? Viene hacia mí con 10 kilómetros por hora y yo voy para allá 10 kilómetros por hora, yo voy a ver al coche con 20 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, voy en dirección contraria al coche. Eso no lo puedo hacer más en relatividad porque eso sería Galileo. ¿Está bien? Lo que tengo que hacer ahora... me olvidé cómo era la demostración. A ver. Adición de velocidades, bueno. Es más fácil. O sea, usando la transformación de Lorentz, es sencilla. ¿Sí? Si tenemos... a ver. Esto siempre está... La adición de velocidades sirve sobre todo cuando nosotros tenemos una partícula que está a cierta velocidad en un sistema, ¿sí? Y queremos saber cuál es la velocidad que tiene esa partícula en otro sistema. ¿Ok? O sea, si en mi sistema S yo la partícula la veo con una velocidad U, en mi sistema S', ¿sí? Que está yendo para allá con una velocidad V con respecto a S, ¿sí? Acá pueden pensar que S' está manejando... ¿Sí? La pregunta es cuánto vale U', ¿no? La velocidad que S' ve de la partícula. ¿Está bien? Galileo, ¿qué hubiese dicho? Obviamente, U' va a ser igual a U menos B. ¿Está bien? A ver, ¿estoy haciendo bien? Sí, ¿no? Piénsenlo. Sí, ¿no? Sí. Eso es Galileo. Bueno, en relatividad, la respuesta es U menos B, 1 menos sobre C al cuadrado. Digo, para acordárselo del tipo, se parece mucho a la definición del gamma, pero bueno,
quedaría así como una fórmula que hay que memorizar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y esto tiene que ver con que si nosotros queremos preguntarnos cuánto vale diferencial de x', diferencial t', ¿sí? Que sería la velocidad vista del sistema primado. El diferencial de x', ¿cuánto vale? El diferencial de x' vale, según las transformaciones de Lorentz, vale menos gamma beta, ¿sí? C por diferencial t', ¿no? Más gamma por diferencial de x, perdón, es diferencial t', no, diferencial t. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Simplemente estoy, ¿sí? Pensando esto como si fuese un cuadrivector, la componente espacial del cuadrivector, y esta la componente temporal del cuadrivector. La transformación de Lorentz es la de arriba para la espacial, y para la temporal es... ¿No? ¿Estamos? Exclusivamente estoy usando transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Hay otras demostraciones más complicadas, pensando en la contracción del, ¿sí? De las longitudes. Esta es más fácil. Bueno, divido todo por diferencial de t. Me queda menos gamma. El beta lo reemplazo por b. Acá me queda más gamma. Síganme, porque me voy a equivocar. Esto sería diferencial de x sobre diferencial de t, que es mi velocidad u. Acá divido por... Y acá me quedaría gamma c. Porque le dividí por diferencial de t. Y acá me quedaría menos gamma b u. ¿Estamos? Los gammas se van. Bien, y acá me faltó... Ojo, acá me cometí un error. Me olvidé de este c. Hay un c ahí, ¿no? Porque yo lo que transforma es el CT', no el T' separado. Entonces, si me olvidé ese C lo tengo que pasar multiplicando acá, y acá sí me queda diferencial de x', diferencial t', y esto es su prima. Entonces su prima es igual, el C cancela esto, sí, acá igual me falta algo. Un beta falta abajo, me parece. Y Menos acá me quedó el gamma, B. beta U. Ah, No, claro, ¿con pero qué cancelé? No cancelé, acá me falta esto. ¿No? El beta este, sí. B sobre C. Acá el beta, B sobre C, lo cancelé el C con este. ¿Está bien? Entonces me quedaba el C ahí. Entonces cuando paso dividiendo el C cancela el C que está ahí en rojo y pone al cuadrado el que está en negro. Me quedaría menos B más U sobre 1 menos BU C al cuadrado. ¿Está bien? Que es lo de arriba. ¿Ok? O sea, si algo va a la velocidad de la luz y está viendo algo que originalmente iba a la velocidad de la luz, ¿sí? En dirección contraria, la velocidad no va a ser 2 veces la velocidad de la luz. Va a seguir siendo la velocidad de la luz. ¿No? Porque si B es igual a... Imagínense que vayan en direcciones contrarias. Si van en direcciones contrarias, me quedaría menos B, menos U, 1 más B por U sobre C al cuadrado, ¿sí? Y esto me quedaría menos 2C sobre 2. ¿Sí? Supongo que B es igual a C y U es igual a C. Y ahí salvamos la relatividad. ¿Mm?
Acá, yo esta demostración, mini demostración, la hice con un signo, pero se puede mostrar que si uno hace con otro signo, uno podría mostrar, ¿no? Que si acá tiene un más, no, acá la velocidad. Acá, bueno, acá el B y el U, ustedes les pueden dar valores numéricos. Ese U puede ser negativo también, ¿no? Pero si el U fuese negativo, ese menos que está en el denominador se convierte en un más. ¿Está bien? La fórmula es completamente general, ¿sí? Si uno tiene el cuidado de que esos B y esos U que aparecen ahí pueden tener signo positivo y negativo. ¿Está? Bueno, listo. Primer tema, adición de velocidades. Todavía sigue siendo de algún punto de vista esto medio abstracto. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, acá lo que sigue es una visión que a muchos no les gusta, que es pensar que el campo magnético es podríamos decirlo de alguna manera, vamos a venderlo, digamos. Acá estamos suponiendo que estamos vendiendo algo. Vendiendo una idea. Es un efecto relativista, o el magnetismo. Ahí en vez de poner el campo magnético, para venderlo mejor, podemos poner el magnetismo. Es un efecto relativista de la electricidad. ¿Está bien? Así se vende mejor. Entonces uno se interesa más por lo que va a pedir ahora. Bueno, supongamos esto. La idea es lo siguiente. Tenemos, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Si uno lo quiere ver de manera más general, es mucho más complicado. ¿Está bien? Es más, hasta puede pensarse también al revés. Vamos a suponer que tenemos en un sistema una densidad de carga lambda que está viajando hacia la derecha con velocidad v y una densidad de carga menos lambda que está viajando hacia la izquierda con velocidad v también. ¿Saben? Ahí puedo poner más menos v, pero se entiende. Hay un lambda que está para la derecha y un menos lambda que está para la izquierda viajando. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá una corriente que va a ser igual a 2 lambda por b. Por lo tanto, vamos a tener un campo magnético B que va a ser igual a mu0 sobre 2pi, la corriente, que sería eso, sobre, sí, el ρ. Acá iría ρ en phi versor. Eso si elegimos esta coordenada z, ¿no? Pero como no vamos a elegir esa coordenada z, sino que vamos a elegir esa coordenada como, ¿no? Como vamos a trabajar con sistemas inerciales que viajen en la dirección x, ¿no? Porque es lo que venimos haciendo. Entonces, en vez de poner ahí z, vamos a poner x. Esta dirección y esta dirección z. Entonces, acá la vamos a hacer sencilla y vamos a pensar que el campo magnético está viniendo en la dirección z. ¿Sí? Estamos analizando solamente el plano de la hoja. Entonces, el phi versor se va a convertir en z versor. Y el ρ se va a convertir en I.
¿Ok? Esa sería la distancia del cable. ¿Se acuerdan, no? Que el campo eléctrico tiene esta facha, digamos, el de un hilo, ¿sí? Tenía esa facha, mu0 sobre 2pi y sobre ρ phi versor. Eso está bien, ¿no? Sí. Bien. Ok. Ese campo magnético obviamente actúa sobre partículas con velocidad. ¿No? Porque si no, no hay fuerza magnética. Entonces vamos a suponer que hay una partícula, vamos a ponerla de parte de arriba, si no. Una partícula acá, una carga Q, que está viajando con una velocidad, como siempre, U. ¿No? Porque U se la reserva más a la velocidad para las partículas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo me subo en un sistema inercial, en el sistema inercial de la partícula? ¿Sí? Es en ese sistema inercial. ¿La partícula puede sentir campo magnético? Sentirlo, puede haber campo magnético, pero sentirlo no, porque la velocidad es cero de esa partícula. ¿Ok? ¿Sí? Sí, no me La queda. única, la fuerza que va a sentir esa partícula es una fuerza de carácter eléctrico. Entonces vamos a ver cómo es que esa fuerza eléctrica en este sistema se convierte en magnética. También uno lo podría pensar al revés, pero la visión que vamos a tener es esa, que la más apropiada es la eléctrica porque estamos en el sistema en reposo, ¿sí? Y después cuando vos te mueves en un sistema donde la partícula se está moviendo, ¿sí? Surge esto como un fenómeno relativista y nosotros le decimos a eso fuerza magnética. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, nos subimos en el sistema de la partícula y vemos cómo son las corrientes, ¿sí? Cómo es que cambia la corriente y si hay una nueva densidad de carga, porque en el sistema inicial, el sistema S, campo eléctrico no hay porque la densidad de carga es cero, ¿sabes? Porque se superpone la carga lambda con la menos lambda, da carga cero, no hay carga neta, solamente hay corriente. ¿Se entiende? Entonces, no queda otra que en el nuevo sistema, en el sistema de la partícula, de alguna manera se genere un campo eléctrico, para que sienta la fuerza, digamos. Obviamente, si en el sistema inicial siente una fuerza, en el sistema final también tiene que sentir una fuerza. Fuerza magnética no puede ser porque está con velocidad cero, tiene que ser eléctrica, no queda otra. ¿Ok? Entonces la idea es ver cómo es que surge esa fuerza. Para eso vamos a ver qué es lo que pasa con el cable de arriba. Supónganse, en el cable de arriba inicialmente tenemos lambda. ¿Está bien? Entonces a mí me gustaría saber, si yo me monto en el sistema de la partícula, ¿cuánto vale lambda prima? Vamos a llamar lambda prima más, porque es ¿sí? El correspondiente a las cargas positivas. El cable de arriba sería, ¿no? Si bien están los dos superpuestos, bueno, hay uno arriba. En el cable de arriba, ¿sí? Si uno supiese cuál es, bueno, inicialmente las partículas de arriba están a una velocidad que es una velocidad v. Las partículas de arriba me estoy hablando del cable, ¿eh? No me estoy hablando de la... Ahora me olvido de esto. ¿Mm? Yo me olvido de eso y ahora pienso.
en un sistema S' que viaje a velocidad que después va a ser la velocidad de la partícula. Si ese C' viaja a esa velocidad U, las cargas que estaban acá inicialmente, a ver si con esto me explico mejor. Acá las cargas, acá la carga esta, la carga positiva está viajando a velocidad v. ¿Está bien? Si yo me paro en el sistema S', la carga positiva esta que estaba acá, ¿a qué velocidad va a viajar? Bueno, yo diría, viene Galileo, ¿sí? La velocidad que me diría Galileo es U, no, sería, ahora se cambiaron los nombres, ¿no? V menos 1, esa es la velocidad que me diría Galileo. Si yo me voy montado al sistema S', que está viajando a una velocidad U con respecto al sistema S. Diría, bueno, la velocidad con la que venía, que es V, y le resto la velocidad de mi sistema inercial, que es U. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Bien, entonces lo que hago es corregirlo, por lo que dijimos antes. Esto va a ser 1 menos V sobre C al cuadrado. Esa va a ser la velocidad que tenga. ¿Ok? Y las cargas de abajo, que iban para el otro lado, van a tener una velocidad, la voy a poner con signo y todo, se van a incrementar las velocidades, pero con signo negativo, o sea, va a ser menos B menos U sobre 1, ahora se cambia el signo, más V sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Lo de arriba, el numerador, es lo que diría Galileo. ¿Está bien? Acá vamos a poner menos, así no hay ambigüedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hay el menos ese ¿El menos de qué? el menos del. Este menos, esta es la velocidad que tendría inicialmente. ¿Está bien? Ah, claro. Ahora, yo le tengo que sumar esa velocidad que es la velocidad de mi sistema inercial, porque están yendo en direcciones opuestas. Intención. ¿Está bien? Y ahora, el signo menos que había acá se cancela porque ahora tenés un signo menos acá. ¿Está bien? Le cambiaste el signo a B, si querés. Usar la misma fórmula de arriba, pero con el signo B de B cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, en este sistema S', que yo voy a llamar, que podríamos llamar, no se llama S', yo sé que el sistema de reposo de la partícula de arriba, ¿sí?, va a estar viajando a esta velocidad con respecto a S'. O sea, pensemos en la carga positiva esa. Esa carga positiva, ¿sí?, va a tener un sistema S2' que está viajando a esa velocidad, ¿no? B menos U sobre 1 menos U B sobre C al cuadrado. Ese sería el sistema inercial de la partícula positiva. ¿Está bien? Ese sería el sistema en reposo de la partícula positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque es la velocidad que se ve desde ese'. ¿Está? Ese sería el sistema en reposo. Y a la vez, la velocidad de esta de abajo, ¿sí?, sería la velocidad del sistema en reposo de la partícula negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí?
Sí. Sí. Perfecto. Ahí está, se empieza a complicar un poquitito la cosa, ¿no? Pero bueno, acá estamos haciendo más física. Bien, si tenemos en cuenta que esas son las velocidades, ¿sí? de los sistemas de reposo vistos desde S', también tenemos que tener en cuenta cuáles son las velocidades vistos desde S, el sistema en reposo. ¿Por qué? Porque el sistema es S, porque en ese sistema yo tengo el dato de cuánto vale la densidad. La densidad es lambda. Lambda yo lo considero como dato del problema. ¿Sí? Esa es la densidad de carga. Si esa es la densidad de carga, ¿sí? Y yo sé que desde S tanto para las cargas positivas como para las cargas negativas, ¿sí? Porque también van para un lado o para el otro, es cierto, pero van los dos a la misma velocidad. El sistema reposo viaja a una velocidad v, ¿no? Podríamos llamarle sistema más viaja con v, y acá el sistema menos viaja con menos v. Eso significa que desde S yo lo que voy a ver es una contracción de longitudes, ¿no? Voy a ver el cable, ¿sí? Va a tener una contracción de longitudes con respecto a cómo se ve el cable en esos sistemas en reposo. ¿Está bien? Y la contracción de longitudes va a estar dada por un factor que es del gamma B, calculado con B. Estas contracciones en longitudes en el sistema S lo que van a aportar es un aumento en la densidad de carga, porque la carga se conserva. Entonces lo que vamos a tener es se dice aumento, bueno, sí, un aumento en la densidad de carga, ¿sí? Que va a ser lambda por el gamma de B con respecto a cómo son las densidades de carga originales. ¿Está bien? Esto sería la densidad de carga en el sistema reposo, por el sistema más, y esto es densidad, ¿no? ¿No? Sí, obviamente la densidad de carga va al contrario que con la contracción, ¿no? O sea, si bien con la contracción las longitudes disminuyen, las densidades aumentan proporcionalmente. ¿Está bien? Porque la densidad es carga sobre longitud. Va a la inversa. Entonces, la densidad de carga en el sistema S va a ser igual al factor el gamma, calculado con la velocidad v, con respecto a la densidad de carga en el sistema, bueno, acá sería el S más, y va con un signo menos si es con la carga negativa, ¿no? ¿Pero se entiende eso? O sea que la densidad de carga positiva calculada desde el sistema S' va a ser igual a, si yo pienso en el reposo, va a ser igual a el gamma calculado con V menos U sobre 1 menos V U sobre C al cuadrado. Esta es la velocidad que yo veo de las cargas positivas, ¿sí? Entonces va a ser la velocidad del sistema de reposo de las cargas positivas desde S' por la densidad, ¿sí?, de carga en el sistema de reposo. ¿Está bien? Y a la vez este lambda cero es esto.
obviamente tengo que reescribir lambda 0 porque en realidad como dato de problema lo que nosotros tenemos es la densidad de carga lambda. Esto va a ser igual a lambda sobre gamma B. Y por otro lado, la negativa, tengo que hacer lo mismo, le enchufo un signo en menos porque ya sé que son cargas negativas, y la velocidad que tengo que usar es la velocidad de las cargas negativas. Esto lo que pongo entre corchete es la fórmula del gamma calculado con esa velocidad, ¿eh? Esto quedaría lambda 0 y acá hago el mismo reemplazo. O sea que en el sistema C', me puedo equivocar, ¿eh? Así que síganme bien las cuentas, ¿eh? En el sistema C', la densidad que yo voy a ver, lambda prima, la densidad total, lambda prima, va a ser lambda más, menos, lambda menos, el menos puede ser confuso, vamos a poner más lambda menos porque ya el menos está incluido dentro del lambda prima. Yo creo que el manuscrito está al revés. Esto va a ser igual a el gamma, calculado con eso, B menos U sobre 1 menos BU C al cuadrado, menos gamma menos B menos U, 1 más BU C al cuadrado, ¿sí? Todo eso por el lambda original, que sería el lambda 0, pero a veces el lambda 0 yo lo voy a escribir como lambda sobre gamma de B. Ese sería mi lambda prima. ¿Cuál es la conclusión? Que lo más importante de todo es que esto es diferente de 0. O sea, yo voy a tener, así como no tenía una densidad de carga neta en el sistema S, en el sistema C' voy a tener una densidad de carga neta. Porque esos dos gamas no son iguales. O sea, y si tengo una densidad de carga neta, lo que voy a tener es un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es el que va a generar una fuerza eléctrica que se corresponde con la fuerza magnética que ya estaba en el sistema S. ¿Está bien? Bueno, increíblemente, o sea, la corriente, ahora, no, la corriente no. Entonces yo lo que tendría es que el campo eléctrico, ahora en el sistema prima, va a ser igual. Y bueno, ahí sí que tengo que usar ahora, así como usé antes el campo eléctrico de una densidad lineal de corriente, ahora tengo que usar el campo magnético de una corriente lineal, ahora tengo que usar el campo eléctrico de una corriente, de una carga lineal. Y eso era 1 sobre 2pi epsilon 0, las fórmulas son idénticas prácticamente, nada más que acá hay que poner lambda prima, ¿sí? Sobre el rho prima y el phi versor prima. Pero bueno, esto va a ser igual, cambiando los ejes, esto va a ser igual al z al... sí, no, esto sería, me confundí porque acuérdense que esto vaya directamente con la fuerza, esto sería I versor, y esto sería I. Si quieren prima y prima, ¿no? Porque ahora estoy en el sistema primado. Ahora, ¿cuál es el tema? Recuerden que las distancias transversales, ¿sí?, a la dirección de movimiento en una transformación de Lorentz no cambiaban. Así que este I' es igual a I, ¿sí? Y esta dirección I' es la misma que I' versor, es igual que el I versor. ¿Está bien? Ustedes me van a decir ahora, che, pero antes aparecía Z versor. ¿Alguno ya preguntó eso? ¿Se preguntó? ¿Mm? Bien, ¿se acuerdan que acá antes aparecía
el z-versor. ¿Está bien? El diversor va a aparecer cuando uno haga el producto vectorial con la velocidad. Acuérdense que la fuerza de Lorentz, ahí sí va a tener una dirección que es en la dirección Y. ¿Está bien? Eso es porque es campo magnético. Pero bueno, no importa, sigamos. Está bien, ahí me estoy adelantando un poco y quizás confunda. Este sería el campo eléctrico que se vería en el sistema S'. Y el lambda prima es lo que se tiene ahí arriba. Y y ahí no me faltaría nada, creo. Bueno, cuando reemplazo lo que está acá por esto y hago la cuenta del lambda prima, increíblemente esa cuenta se simplifica. Si bien parece muy complicada, no, es muy complicada. Yo no la pude simplificar, puse en matemática para simplificarla y ver que tenía que dar lo que tenía que dar. Y lo que da eso es menos 2 lambda v, me acuerdo porque la hice recién, v sobre c al cuadrado, gamma u. O sea, esa fórmula complicada de arriba da eso. ¿Estamos? O sea que el campo eléctrico va a ser un campo eléctrico en la dirección Y, que va a tener 2pi epsilon 0. Bueno, y reemplazo ahí menos 2 lambda v sobre c al cuadrado gamma sobre I. El I y el I' son iguales, ¿no? Porque son direcciones transversales al movimiento. Es una dirección Y, ¿no? Está en una dirección que es transversal al movimiento entre los sistemas inerciales, que es en X. Bien. Ahí más o menos logramos el cometido de encontrar cuánto vale el campo eléctrico. Yo lo voy a comparar con la cuenta que ya había hecho, para ver si está bien. Bueno, eso como tarea 6, ¿sí? Le dejé mostrar esa igualdad que yo les dije. Ahí hay un lambda sobre gamma B. ¿Por qué le puse? Un lambda No, dice el lambda pi. 0 es eso. Pero porque ahí me parece que me confundí. Después fíjense si esto está bien. ¿Sí? Creo que me confundí ahí. Después ahí se ve en otro manuscrito si esta cuenta está bien, pero bueno, hasta ahí veníamos bien, excepto eso que puse en círculo azul. Tema 6, Uno de los no es el primado, Dani. ¿cómo? Uno de los lambda no es el primado. ¿Cuáles lambdas? De la ecuación. Este lambda es el original. Tenés razón. Este tendría que ser el lambda primado. Tendría que ser eso. No, porque es lo que estoy calculando. Es como volví atrás y no. Ahí esto está mal. Bien, entonces como tarea 6, ahí puse que no es muy importante, es ver que esa ecuación complicada da, ¿sí? Que esto da algo sencillo, digamos. Pero no, prioridad 0, digamos. Bueno, después seguimos con esto. A ver, acá no hice mucho más. Esta densidad de dar carga. Bien, bueno, después viene otra cosa. Listo. Bien. Y por otro lado, el B, ya lo habíamos calculado, es esto que habíamos puesto acá. Mu 0 sobre 2pi. Vamos a hacer así. Así se dan cuenta un poquitito a dónde quiero ir.
Este campo eléctrico en S' genera una fuerza en S'. ¿Sí? Esto genera. Ahora sí, en S' tenemos una carga quieta Q, que es la que habíamos pensado originalmente. Y sobre esa carga se genera una fuerza eléctrica, que es Q por E', obviamente, ¿no? Entonces va a ser la misma fórmula, pero con un Q. Esto sería si quieren, una fuerza prima, ¿sí? Porque estamos en el sistema primado. Q sobre 2pi epsilon 0 menos 2 lambda U B gamma U sobre C al cuadrado. No hay problema con eso. Bien. Por otro lado, en el sistema S, nosotros lo que teníamos era un campo magnético y iba a generar una fuerza magnética. El campo magnético que teníamos era B. Esto sería en inversor. Y esto es en inversor. Y el campo magnético B era mu0 sobre 2pi. Eran 2 lambdas. La velocidad B. ¿Ok? Sobre I. Y esto sería habíamos dicho, Z versor. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto era y esto es en S. Y esto genera una fuerza magnética que va a ser igual, ¿no? Bueno, ahí sí estoy pensando. Ahí sí la partícula Q tiene una velocidad que es U, en la dirección X. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer el producto vectorial de Q por U por B. Eso va a ser igual a el U está en X versor por Z versor me da menos I versor. ¿Ok? Bien. Entonces me queda Q mu0 2pi 2 lambda B por U, ¿no? Que sería el producto vectorial, sobre I por menos I versor. ¿Ok? Entonces, uno podría tentarse y decir, a ver, tendría que ser las dos mismas fuerzas, ¿sí? Esto que está acá, y esto que está acá. Y si uno se pone a ver, y se acuerda que el C al cuadrado es 1 sobre epsilon 0 mu 0, la única diferencia que tendría es el gamma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A mí me quedo un poco ruido. ¿Cuál sería la diferencia? Está bien, ahora vamos a explicar por qué está mal comparar esas dos cosas que están en amarillo. O sea, esto que está acá no se puede comparar. ¿Después estar en distintos sistemas? ¿Por qué? Y porque, claro, tenemos o sea, nadie me dice que si la fuerza en un sistema está, en otro sistema la fuerza va a ser la misma, porque la fuerza no es un invariante, digamos. ¿Está bien? La fuerza que conocemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que ver, para eso primero, antes de realizar la comparación, uno lo que tendría que hacer es ver cómo transforman las fuerzas. La conclusión para hacerlo pronto, porque ya si no se va extendiendo mucho en el tiempo, si queda un tiempito lo explico mejor, pero ya lo anticipo. La conclusión de cómo transforman las fuerzas para poder hacer la comparación de esas dos cosas es la siguiente. Además me estoy quedando
Se me está secando la voz. Ay, tengo mate. Ahora tengo menos seca la voz. ¿Cómo transforman? Esto no lo vimos tanto. ¿Cómo transforman las fuerzas? Bueno, uno va a hacer un análisis. Después de ese análisis, el resultado es que reduce el análisis cuando uno de los sistemas es el sistema propio. ¿Está bien? O sea, esto lo que voy a decir siempre sirve cuando uno de los sistemas es el sistema propio. El sistema de la partícula. A eso lo llamamos sistema propio. O sea, obviamente, si estamos analizando fuerzas, hay una partícula que está siendo sometida a una fuerza. ¿Sí? Suponiendo el caso más sencillo, una partícula que se le somete a una fuerza. Esa partícula va a tener un sistema propio. En ese sistema propio, ¿sí? Las fuerzas que son, y ya me voy a equivocar seguro, las fuerzas que son perpendiculares al movimiento entre los sistemas, o sea, en este caso sería la velocidad de la partícula, ¿sí? Hay que multiplicarles o sea, incrementan en un factor que es gamma. Es decir, que si yo tengo una partícula, si tengo un sistema S, en ese sistema S yo tengo una fuerza, a ver, supongamos que la partícula se mueve en esta dirección, como siempre en la dirección X. ¿No? Esta sería la velocidad de la partícula. ¿Sí? En mi sistema S. El sistema S lo que va a ver sobre esa partícula son dos fuerzas. Una fuerza que es una fuerza paralela y una fuerza perpendicular. Perpendicular que al movimiento de la partícula. Uno va a mostrar, uno puede mostrar así con los dedos y también podría mostrarlo formalmente con la transformación, ¿sí? Correspondiente, ¿sí? Usando lo que habíamos hablado de Minkowski, que en esta dirección la fuerza prima paralela no cambia y en esta dirección la fuerza perpendicular prima, ¿sí? Se incrementa en un factor gamma U F'. ¿Se entiende a lo que voy? Y vos me decís, para acomodar los resultados, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Porque si esto fuese así, fíjense que esto que está acá sería mi fuerza perpendicular. ¿Ok? Porque es en el sistema S. Y esto que está acá sería mi fuerza prima perpendicular. Obviamente es perpendicular porque estamos en la dirección Y, ¿no? Y fíjense que precisamente el factor de diferencia entre esas dos fuerzas es el gamma este que pusimos acá. ¿Está bien? Entonces ahora uno concluye que si yo no sabía la fórmula del campo magnético para un hilo, a un hilo de corriente, tranquilamente podría haber obtenido la fuerza magnética solamente de conocer la eléctrica en otro sistema. ¿Se entendió? Esa sería la conclusión más importante. ¿Se entiende? O sea, si yo no sé nada de campo magnético, simplemente puedo pensar que conociendo el campo eléctrico en algún sistema donde la partícula está quieta, yo puedo calcular cómo es la fuerza en el sistema donde la partícula no está quieta. ¿Ah? Sí. En ese sentido podemos pensar al campo magnético como efecto relativista de la electricidad. Exclusivamente en ese sentido. Bien, quedaría ver por qué, y terminamos con eso, por qué está ese factor gamma en la transformación de los campos.
y después le dejo todo para leer y hacer lo máximo posible para el jueves. Veamos, esto sería la conclusión. ¿De dónde sale eso? Para obtener eso, primero conviene pensar en lo siguiente. El PEMU es, ya habíamos visto esto, es el M gamma C, punto y coma, P vector, ¿no? Donde el gamma es el gamma de la partícula, ¿no? O sea, el gamma de la partícula, no, el gamma calculado con la velocidad de la partícula. Y a esa velocidad de la partícula siempre le habíamos llamado U. ¿Sí? P vector. Y este P vector era M gamma U por U vector. ¿Estamos de acuerdo? De entre... o sea, esto es calculado en un sistema, esto es visto en un sistema S, ¿sí? Donde la partícula tiene una velocidad U. Tiene una velocidad U. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos. Es una forma de ver al momento. Lo podríamos ver con la energía, pero ahora quizás no corresponde tanto. Eso está bien. Otra forma de escribirlo era así. E sobre C, punto y coma P. ¿Está bien? Y una de las características que tenía este momento es que si uno calculaba a partir de esta cantidad, que era un invariante, esto le iba a dar m al cuadrado, c al cuadrado, y a partir de eso obteníamos la fórmula súper famosa, que es al cuadrado, a ver si es súper famosa y no me la acuerdo, m al cuadrado, c a la cuarta, más c al cuadrado por p al cuadrado, donde este p es el p vector al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la que usaron en Moderna, por ejemplo, me imagino. ¿Estamos? Eso era el momento, un repaso de lo que era el momento. Entonces, acá la clave está. Pensar en el sistema S y en el sistema S0, que sería el sistema de la partícula. Vamos a llamarle S' al sistema de la partícula. En ese sistema S', el de la partícula, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que estamos en un instante particular donde la partícula, que puede estar acelerándose, no necesariamente tiene que estar en un movimiento rectilíneo, pero en un instante determinado es justamente atravesado por un sistema inercial con la misma velocidad. ¿Se entiende? O sea, la partícula puede estar en un camino raro. ¿Está bien? Pero en un instante determinado, que podría ser un instante inicial t igual a 0, pero no hace falta, justo es atravesado, ¿no?, por un sistema inercial. ¿Se entiende? Un sistema inercial S' que va justo con el mismo, con la partícula en ese momento. O sea, pero si la partícula tiene un movimiento complicado, se separan el sistema inercial S' y la partícula después de ese instante. ¿Se entiende? Bueno, consideremos ese instante, y en ese instante consideremos el cuadrivector momento de la partícula en el sistema propio, o sea, en el sistema S'. En ese instante, la partícula va a tener
vamos a llamarle P', P' mu, va a ser igual a masa gamma U, C, el gamma U, ¿cuánto va a valer? Desde la misma partícula el U vale 0, o sea que el gamma U vale 1. ¿Está bien? En ese instante particular. Entonces esto va a ser mc, y el momento P de la partícula va a ser 0 porque el U vector es 0. ¿Está bien? Eso no quiere decir que después, en el tiempo, esto sea una igualdad que permanezca, digamos, porque el sistema S' siguió de largo. ¿Ok? Entonces, pero está bueno esto porque sirve para hacer lo siguiente. Si yo pienso en esta igualdad, que es e' al cuadrado más m al cuadrado c a la cuarta, más c al cuadrado por p vector al cuadrado prima, y pienso en el sistema S' que siguió de largo, o sea, abandonó la partícula, solamente la siguió en un instante del tiempo, y realizo, dice, ¿me escuchan? Sí. Sí. Y realizo una especie de cociente incremental ¿sí? Con respecto a esa posición inicial, yo puedo pensar, hago una diferenciación, digamos, hago una diferenciación de esta ecuación. Si yo hago una diferenciación de esta ecuación, me queda E', 2E' por delta E', igual, eso que es una constante, m al cuadrado c a la cuarta, y acá me queda c al cuadrado 2P' por delta P'. ¿Sí? Esto es digamos, como una especie de pensarlo como un desarrollo de Taylor a primer orden. Alrededor de ese instante inicial donde se cruza el sistema S' con la partícula. Bien, entonces, si uno lo piensa así, estos valores de E' serían iniciales, y este P' también es inicial. Acuérdense que es el P' vector. Ahora, si es inicial, significa que esto es igual a 0. ¿Ok? El valor de la energía inicial es mc. ¿Vieron cuando uno desarrolla Taylor? Hace la derivada, evalúa en ese lugar y le pone el cociente delta, lo que sea. ¿No? Lo que estoy diciendo es que ese P' vector está evaluado justo en el momento en el que el sistema S' pasó con la partícula. ¿Está bien? Atravesó la partícula, si quieren pensarlo así. Entonces, necesariamente el P' de la partícula en ese momento es 0. El P' inicial es 0. ¿No? Porque no tiene velocidad ahí la partícula para ese sistema inercial. Entonces, como el lado derecho de la ecuación es 0, y la energía E' es diferente de 0 porque es mc, no queda otra que el delta E' sea igual a 0. Y este es el que nos va a servir a nosotros, esto nos va a servir para obtener cómo es el cambio en las fuerzas. O sea, cómo es la transformación de fuerzas. ¿Por qué? Fíjense, acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Diferencial P', diferencial T'. Uno podría hacer esto, y podría hacer esto pensando en las fuerzas que son paralelas al movimiento y las fuerzas que son perpendiculares al movimiento. ¿Está bien? Y acá es P' y T'. Acá le enchufamos un C, y acá lo que vamos a hacer es escribir
en esta parte y en esta parte, ¿sí? Las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz, porque básicamente fíjense que lo que estamos haciendo es, acuérdense que el P vector, ¿sí? Es la componente espacial del cuadrimomento, ¿no? O sea que uno tiene derecho a usar las transformaciones de Lorentz para ver cómo cambia eso. Y el CT' es la componente temporal de la cuadriposición, si uno quiere decirlo así. Entonces uno podría usar las transformaciones de Lorentz acá para escribirlo en términos de los diferenciales de P y diferencial de T, ¿no? Y vamos a dejarlo acá porque si no voy a matar. Lo que obtiene a usar eso, fíjense que cuando uno usa esta transformación de Lorentz aplicado a lo que es el momento, yo ya tengo, ¿sí? O al delta de momento, yo ya tengo la información importante que la parte temporal de ese delta de momento es 0, que es lo que averigué recién acá. ¿Sí? O sea, y eso me va a simplificar las cuentas. Uno hace esas cuentas ahí y obtiene eso que yo les dije, que, bueno, la componente perpendicular de la fuerza del sistema propio aumenta con un factor gamma. Dejémoslo acá. Esto sería lo último de la clase. Lean el manuscrito que les colgué y pasemos a las preguntas.